It's Showtime. Bienvenidos para un nuevo video. Hace unos días pudimos disfrutar del maravilloso final de Better Call Saul, que le dio cierre al perfecto universo que Vince Gilligan creó. Y ahora, con la serie por fin terminada, hay una pregunta que indiscutiblemente se tiene que hacer. ¿Cuál de las dos maravillosas y perfectas series que nos regaló Vince es la mejor? ¡Ojo! Este video tiene muchos spoilers tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul. Así que si aún no has terminado de ver una o ambas, lo mejor sería que dejaras este video para después. Una vez dicho esto, continuemos. El día de hoy enfrentaremos a estos dos titanes para saber cuál de ellos es el más grande. Y lo haremos comparando lo que desde mi punto de vista son los puntos más importantes de esas series, siendo estos los protagonistas, coprotagonistas, antagonistas, los mejores personajes secundarios, la trama y el final. Así que sin más preámbulo, comencemos de una vez con esta lucha de gigantes. Nuestro primer punto son los protagonistas, los rostros principales y más importantes de cada serie. En una esquina tenemos al gran Bryan Cranston interpretando el papel de Walter White, y en la otra al magnífico Bob Odenkirk dándole vida a Jimmy McGill. Así que comencemos primeramente con Walter. Walter es un brillante químico de 50 años quien nos muestra que el sueño americano a veces no es lo que uno imagina, ya que se ve obligado a tener 2 empleos para mantener a su familia. Esto hasta que su vida da un repentino giro de 180 grados cuando le es detectado un avanzado e inoperable cáncer de pulmón. Afortunada o desafortunadamente para él, Walter tiene a un cuñado que es la viva imagen del sueño americano y que trabaja en la DEA. En cierta ocasión, Hank le menciona a la familia todo el dinero que incauta a los narcotraficantes, y Walter ve en esto una oportunidad para poder obtener dinero y así dejarle algo a su familia cuando él ya no esté. Al pedirle a su cuñado como favor personal el poder acompañarlo a un operativo, Walter se da cuenta de que uno de sus antiguos alumnos está metido en el negocio y decide que la mejor manera de involucrarse en el mundo criminal es teniendo como compañero a alguien que ya conoce ese mundo y a quien le tiene cierta confianza. A partir de este punto, comienzan a suceder eventos que nos muestran una increíble decadencia moral de una persona que al principio se nos presentó como sumisa, inofensiva y hasta cobarde, pero que poco a poco se va convirtiendo en uno de los capos más despiadados y temidos bajo su alter ego de Heisenberg. Y es que, como bien lo hemos visto en varias series y películas, solamente se necesita un mal día para convertir al hombre más cuerdo en un completo lunático. Poco a poco, y a lo largo de 5 temporadas, podemos observar cómo Heisenberg se va convirtiendo en la verdadera personalidad de Walter, aquella que hace todo lo que Walter no puede o no tiene el valor de hacer, y que siempre busca su beneficio sin importar las consecuencias que esto traerá a futuro, razón por la que Heisenberg es verdaderamente un sinónimo de peligro. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Ahora, pasemos con Jimmy McGill, quien es un defensor público de Albuquerque, que tiene muchísimas deudas, una oficina no tan decorosa para un abogado, y además tiene a un hermano al que debe cuidar debido a su rara enfermedad de hipersensibilidad electromagnética. Al contrario de Walter, Vince Gilligan nos enseña que el pasado de Jimmy sí es más relevante para el desenvolvimiento de su personaje, ya que podemos ver varios flashbacks que nos muestran momentos de su vida
que son fundamentales para entender la personalidad que Jimmy poco a poco va construyendo y que al final desemboca en su alter ego de Saul Goodman. En Jimmy no se nota una decadencia moral tan abrupta como en el caso de Walter, pero sí podemos notar que su ideología de el fin justifica los medios hace que sus acciones sean cada vez más arriesgadas, lo que lo lleva a tener consecuencias que al final son completamente desastrosas. Esto hace que todos los que lo rodean siempre salgan lastimados, tal y como se lo dijo su hermano Chuck. Si comparamos a ambos personajes, una de las diferencias que más debemos destacar es que Walter, o Heisenberg, es un personaje que, a pesar de que la vida le presenta oportunidades para no irse o salirse del mundo delictivo, él siempre prefiere optar por este camino, ya que considera que de esta manera no dependerá de la caridad ni de la lástima de otros, así que todas sus decisiones están basadas en su propio orgullo, y esto irá moldeando las situaciones que más adelante deberá enfrentar, lo que hace que en determinados momentos sus acciones sean sumamente radicales para poder llevar a cabo sus planes. Por otro lado, Jimmy es más el producto de un mundo que nunca creyó en él ni en su potencial, y al inicio de la serie trata de llevar una vida lo más recta posible para así enmendar sus errores del pasado. Al convertirse en abogado, Jimmy constantemente buscó una oportunidad que le permitiera llevar una vida exitosa y respetable. Vamos, su deseo siempre fue el que la gente lo viera tal y como ven a su hermano Chuck. Pero cada vez que se le presentaba una oportunidad, siempre había algo o alguien que truncaba sus sueños, y al no ver otra forma de lograr sus objetivos, reafirmaba esa idea de que en el mundo solamente existen lobos y ovejas. Por esta razón, él mismo optaba por hacer las cosas a su manera y fabricar lo necesario o buscar atajos para obtener los resultados que deseaba, aunque al final todos estos atajos siempre lo conducían hacia el mismo camino, en el que todo le terminaba explotando en la cara, teniendo que vivir con ese amargo sabor de boca al darse cuenta de que las cosas nunca le podían salir bien. Aunque esto no significa que Jimmy sea un mártir. De hecho, siempre es consciente de que muchos de sus actos son ilegales o inmorales y le pueden traer muchos problemas a él o a otras personas. Pero la vida siempre le había enseñado la importancia del dinero y que el fin justifica los medios. ¿No es así? Podemos decir que el personaje de Jimmy McGill tiene un mejor desarrollo que el de Walter. Su decadencia moral está mejor justificada por esa asfixiante desesperación que siente al ver que por los medios legales no puede obtener el éxito que tanto desea, lo que lo lleva a darse cuenta de que por más que lo intente, al final siempre tiene que convertirse en Sleeping Jimmy, o mejor dicho, Saul Goodman, para alcanzar lo que quiere. Esto hace que logremos entender a la perfección por qué Jimmy terminó optando por involucrarse en el mundo criminal, lo que más adelante lo llevaría a convertirse en la pieza más importante para la construcción del imperio que Heisenberg creó. Pero, y sé que probablemente a muchos no les va a gustar lo que diré a continuación, pero la interpretación que hizo Bryan Cranston como Walter White fue más allá de lo extraordinario. Me imagino que en este punto estarán pensando, ¿qué rayos tiene que ver el actor si estás comparando a los personajes? Bueno, en mi muy humilde punto de vista, la interpretación es una parte vital del personaje. Es aquella que puede definir si un personaje es completamente extraordinario o un fiasco, y es ese magnífico trabajo que hizo con Walter White el que hace que el pasado de ese personaje
nos sea prácticamente irrelevante y solo nos enfoquemos en una pregunta en específico. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede llegar la decadencia moral de una persona como para que la vida de su familia, amigos y personas que se preocupan por él queden en un plano tan alejado y no le importen las consecuencias que sus actos les traerán a futuro? ¿Hasta qué punto debe de llegar una persona como para darse cuenta de que ya cruzó un camino del que nunca podrá volver y del cual no podrá salir bien librado? ¿Hasta qué punto puede llegar la manipulación de una persona como para hacer que todos hagan lo que él quiere, o que muchos terminen odiando a Skyler cuando en realidad él era el verdadero villano? ¿Hasta qué punto puede llegar una persona con tal de satisfacer su propio ego y esa ambición enfermiza de poder y control? Porque, al final, a Walter ya no le interesaba el dinero. Su familia tenía más del que podía gastar en toda una vida. A él, lo único que le interesaba era ese poder y control que obtuvo al convertirse en Heisenberg. My son, my battle, my house! We're done when I say we're done. Escenas como estas son una maldita joya. Así que el primer punto se lo tengo que dar merecidamente a Breaking Bad. Ahora toca el turno de aquellos que acompañan a nuestros protagonistas en ese camino lleno de dolor y sufrimiento. Comencemos con Jesse Pinkman, quien es un chico que es infravalorado por sus padres y la sociedad, que es considerado como la oveja negra de la familia y además carece de afecto, motivación y tiene un gran vacío emocional, razones por las que se junta con las personas incorrectas y termina encontrando en las drogas un refugio para hacer su vida más llevadera, lo que al final lo lleva a involucrarse en el mundo del narcotráfico. Al inicio, Jesse se nos presenta como alguien demasiado problemático y que, podríamos decir, toma decisiones bastante estúpidas e inmaduras como para poder sobrevivir en un mundo tan peligroso como lo es el de las drogas. Pero todas esas decisiones se pueden entender si miramos a Jesse desde otra perspectiva, y es que, a pesar de que él siempre quiso mostrar que era alguien malo y peligroso, la verdad es que solamente era un chico con bondad y buenas cualidades tratando de convertirse en algo que no era. Prueba de esa bondad que Jesse tenía la podemos encontrar en este capítulo, en donde, a pesar de todo lo malo que piensa hacer, y todo lo malo que al final termina sucediendo, lo que más le interesa es proteger al más vulnerable, el niño. O cuando se ve forzado a matar a Gale, alguien a quien prácticamente no conocía y que consideraba nunca le había hecho daño a nadie, al menos de manera directa. Ojo, esto no significa que Jesse sea alguien bueno, ya que en un mundo como ese no hay personas buenas. Tiene conductas muy bondadosas hacia aquellos que considera como vulnerables, pero debemos de aceptar que Jesse comete muchos actos muy repudiables. La mayoría de estos los hace al actuar de manera estúpida e impulsiva, o siendo manipulado por otros. De hecho, es alguien que debido a su falta de planeación siempre termina provocando muchos problemas, pero lamentablemente también es el personaje del que más se aprovechan durante toda la serie, y esto hace que también sea el personaje que más sufre a lo largo de esa historia. Algo que podemos notar en Jesse es que constantemente está tratando de llenar ese vacío emocional que se va haciendo cada vez más grande con los acontecimientos que suceden a lo largo de la serie. Prueba de esto son las dos parejas sentimentales que llega a tener, pero, lamentablemente, el mundo en el que está metido
no está hecho para personas que quieren llevar una vida normal. Y sus actos llevan a estas dos chicas a tener un trágico final por haberse relacionado con alguien que estaba metido en muchos problemas. Eventos como estos hacen que Jesse se rompa por completo y por fin comience a reflexionar sobre las consecuencias de convertirse en un narcotraficante, lo que lo lleva a tomar la decisión de abandonar esa vida criminal. Pero, desafortunadamente, ese es un mundo del que nunca se puede salir bien librado. Ahora hablemos sobre Kim Wexler, el mejor personaje de Better Call Saul. Kim cumple el rol de compañera de profesión, socia y más profundo amor de Jimmy. Kim tuvo una infancia llena de inestabilidad y con muchas carencias. Estas no solo eran materiales, sino también emocionales, debido a la ausencia de su padre y a que su madre era una alcohólica que demostraba no ser capaz de poderle dar una vida y un hogar estable a su hija. Además, tenía ciertos rasgos antisociales, como por ejemplo el preocuparse únicamente por sí misma o la evidente falta de empatía al utilizar a Kim para su beneficio propio. De hecho, la única vez que podemos encontrar una muestra de afecto de su madre hacia Kim es cuando le refuerza una actitud delictiva e inmoral, mostrándole que se siente orgullosa por lo que hizo, a pesar de que su hija se ve visiblemente afectada y confundida. Gracias a esta escena, podemos entender el comportamiento y las reacciones que Kim manifiesta en el futuro cuando realiza cosas inmorales o ilegales. Con el paso del tiempo, Kim fue creciendo con una enorme hambre de superación y ganas de convertirse en una persona exitosa para así dejar atrás todo el pasado problemático que vivió en su infancia, en donde constantemente tuvo que interpretar el rol de la única persona responsable que había en el hogar. Para lograr esto, se alejó de Nebraska, su lugar natal, y buscó probar fortuna en Albuquerque, en donde encontró un trabajo en una de las firmas de abogados más prestigiosas y respetables del lugar, H&M. Ahí conoció a 3 personas que se volverían muy importantes para el resto de su vida: Howard, Chuck y Jimmy. Podríamos decir que Howard fue quien descubrió a Kim y le abrió las puertas para recorrer el camino. Él se dio cuenta de su gran sentido de responsabilidad, dedicación, compromiso y lo prometedor que se veía su futuro, así que le otorgó una beca para financiar sus estudios como abogada y que más adelante se convirtiera en una socia del bufete. En Chuck encontró la inspiración como un modelo a seguir debido a su increíble inteligencia y capacidad para ejercer como abogado, fijándose como meta el llegar a ser tan buena, dedicada y meticulosa como él. Por último, en Jimmy encontró a un compañero, socio, aliado y pareja sentimental con quien empataban muchos de sus objetivos. Podemos decir que Kim veía en Jimmy a alguien similar a ella, con las mismas ganas de labrarse un futuro exitoso y que se esforzaba arduamente para convertirse en abogado, razón por la que nunca entendió por qué fue rechazado de H&M. Al convertirse en abogada, Kim tenía una meta fija: llegar a ser socia de la firma, pero lamentablemente, por más que se esforzaba, por más que trataba, esa oportunidad nunca le llegó. Aunado a esto, Jimmy le presentó una propuesta única, pero que también era demasiado arriesgada por lo que él representa, ya que, a pesar del cariño que le tiene, de lo mucho que lo respeta y reconoce sus habilidades, Kim sabe que Jimmy no siempre actúa de la forma más correcta, y en ocasiones sus comportamientos rebasan la línea de lo inmoral y lo ilegal, y eso crea un gran conflicto en ella por el hecho
de que su comportamiento contradice todo aquello en lo que ella cree y que tanto defiende, pero, de cierta manera, también le recuerda un poco a su pasado y la forma en la que nunca pudo divertirse. A lo largo de la serie, podemos observar esa constante lucha que Kim va librando en su interior, en donde por un lado, comete actos que cada vez son más incorrectos, inmorales o irresponsables, y por otro, trata de compensar el daño que hace ayudando a la gente que más lo necesita, llegando al punto de prácticamente regalar su tiempo y trabajo para compensar sus actos. Podemos decir que, en Kim, encontramos una caída moral muy similar a la que ocurre con Walter, ya que llega un momento en el que ella no tiene la necesidad de hacer lo que hace, pero a pesar de que no tiene esa necesidad, lo hace porque es buena en ello y porque le gusta lo que está pasando. Solo que, a diferencia de Walter, Kim sí siente y la carcome el remordimiento, al grado de que no puede volver a ejercer como abogada por la culpa de que sus actos inmorales causaron indirectamente la muerte de una persona, al grado de que se termina divorciando de Jimmy porque se da cuenta de que si los dos siguen juntos, seguirán causando más problemas y probablemente costando más vidas inocentes, al grado de que decide abandonar todo lo que había logrado para poder intentar empezar de nuevo y dejar atrás esa culpa que la consume día con día. Al final, Kim acepta todos sus errores y el daño que provocó, y, consciente de que probablemente puede perder lo poco que le queda, decide que la única manera de poder avanzar es librarse de ese peso que lleva encima, de esa culpa por haber mentido y dañado a alguien que no merecía el destino que tuvo. Tanto Jessie como Kim son coprotagonistas impresionantes, personajes que debido a sus malas decisiones y errores tocan el fondo más profundo y oscuro que una persona puede alcanzar. Personajes que cargan con una enorme culpa durante años y que los obliga a buscar una salida de ese pozo en el que se encuentran, incluso a costa de su bienestar. Lamentablemente, tengo que decidirme por uno de ellos. Y, sin duda alguna, me quedo con Kim Wexler. Así que este punto se va para Better Call Saul. Es momento de hablar de los antagonistas. Al principio, pensaba en presentarlos como villanos, pero Heisenberg y Saul Goodman son los mayores villanos de sus series. Así que, para términos prácticos, me referiré a ellos como antagonistas. Tanto Better Call Saul como Breaking Bad tienen a muchos y muy buenos antagonistas, que, curiosamente, todos al inicio se presentan como aliados, pero después se vuelven en su contra. Es un poco difícil el decidir cuál de ellos es mejor en cada serie, así que después de un extenso análisis, llegué a la conclusión de que Gustavo Fringe sería quien representase a Breaking Bad, mientras que Chuck McGill dará la cara por Better Call Saul. Sé que probablemente muchos estaban esperando a este personaje como el mayor villano de Better Call Saul, pero más adelante les diré por qué pienso que Chuck es mucho mejor antagonista. Comencemos con Gustavo Fringe, quien es uno de los personajes más listos de la serie, si no es que incluso el más listo, además de ser un psicópata sumamente frío y calculador, con un evidente trastorno obsesivo-compulsivo. De su pasado se conoce relativamente poco, pero se sabe que nació en Chile, en donde vivió una situación de pobreza extrema. Tiempo después, durante la década de los 80, emigró a México,
donde conoció a Max Arciniega, con quien fundó la cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos. Aunque, en realidad, este solamente era una fachada para esconder su verdadero negocio, el de la fabricación y venta de la metanfetamina. El plan de ambos era llamar la atención del Cártel de Juárez para así poder negociar con ellos y obtener más dinero. Lamentablemente, sí llamaron la atención de Don Eladio, el líder del cártel, pero este consideraba como una ofensa que alguien más estuviera produciendo drogas y haciendo dinero en su territorio sin su consentimiento, por lo que en una reunión con Gus y Max hace que Héctor Salamanca asesine a Max de un disparo en la cabeza mientras obliga a Gus a ver el cadáver desangrarse en la alberca. Este suceso marcaría a Gustavo de por vida, ya que Max era algo más que su simple socio de negocios. Él probablemente era el amor de su vida, y tuvo que ver su brutal asesinato sin poder hacer nada al respecto. A partir de este punto, Gustavo comienza a desarrollar un fuerte odio y deseo de venganza en contra de todo el cártel, pero sabía que debía ser paciente y esperar el momento indicado para poder hacerlo realidad, por lo que no le queda de otra más que trabajar para ellos como uno de sus más grandes distribuidores de droga en los Estados Unidos. Años después, y debido a la intervención de Saúl y Mike, logra conocer a Walter y Jesse, con quienes considera hacer negocios para comprar su metanfetamina, pero debido a la actitud y falta de compromiso de Jesse, opta por no relacionarse con ellos, aunque al final Walter lo termina convenciendo debido a la alta calidad de su producto. Al ver que la metanfetamina de Heisenberg se vende como pan caliente, decide entablar una relación de negocios más duradera, ofreciéndole $3 millones por 3 meses de su trabajo. A la par de esto, y aprovechándose de los recientes acontecimientos, la venganza de Gustavo sigue su camino, utilizando como cebo a Hank para poder deshacerse de Leonel y Marco Salamanca. El actuar de estos dos hermanos en contra de un agente de la DEA hace que estos vayan con todo detrás del cártel, lo que al final termina siendo un duro golpe para los narcotraficantes. Esto hizo que al final se abriera la puerta de oportunidad para que Gustavo pudiese consumar su venganza y deshacerse prácticamente de todos ellos, para así convertirse en el dueño del negocio de la droga de ese territorio. Lamentablemente para Gustavo, su imperio sería muy corto debido a un detalle que nunca debió ignorar, y es lo imprevisibles e impulsivos que podían ser Walter y Jesse, junto con su falta de experiencia para este negocio. Gustavo se dio cuenta muy tarde de que estos dos significaban más un problema que un beneficio. Fueron muchas las ocasiones en las que pudo haber terminado con este problema de raíz, pero debido a sus constantes problemas con el cártel, nunca se dio cuenta de que Walter representaba una amenaza aún mayor debido a su inteligencia y a su falta de preocupación por las consecuencias que sus actos pueden traer. Si en este punto hubiera cumplido su amenaza y no le hubiesen interesado las repercusiones que esto traería con Jesse, su imperio de drogas hubiera durado durante muchos años más, pero nunca pensó que aquella desesperación en la que sumergió a Walter traería consigo un plan que ejecutaría a la perfección para terminar con su vida. Ahora toca el turno de conocer a Chuck McGill y su verdadera enfermedad. Al inicio, Chuck nos es presentado como una persona sumamente vulnerable que depende en gran medida de Jimmy, pero también se preocupa por su hermano y a veces trata de hacerlo reflexionar para que se dé cuenta de que no debe de tomar atajos
para convertirse en un abogado exitoso. Pero conforme van pasando los episodios, podemos darnos cuenta de que en realidad Chuck no es lo que aparenta, y de hecho tiene un gran rencor y envidia hacia su hermano. Chuck comenzó a generar un resentimiento hacia Jimmy después de la muerte de su padre, ya que se dio cuenta de que su hermano les robaba dinero de su negocio, lo que al final desencadenó en la bancarrota de la tienda y la muerte de su progenitor. A partir de ese punto, y de la fama que su hermano se fue forjando como estafador, Chuck comenzó a verlo con recelo por el problema en el que Jimmy se había convertido. Esto lo podemos notar cuando Chuck tiene que sacar a su hermano de prisión, ya que le pone como condición el tener que reformar su vida y tomar un empleo como mensajero en su firma de abogados. Pero, en realidad, Chuck no quería ayudarlo, y consideraba que Jimmy debía pagar por sus actos, aunque terminó cediendo debido a la intervención de su madre. Al tener a Jimmy como empleado, con un trabajo de poca monta, pensaba que ya tenía a su hermano bajo control y que al fin era alguien útil para la sociedad. Pero hubo dos factores que Chuck nunca tuvo en cuenta. El primero era el deseo de Jimmy de convertirse en abogado para ser alguien respetado y exitoso como él. Lamentablemente, Chuck nunca lo vio de esa manera. Él solamente consideraba que por la personalidad de su hermano, el que pudiera ejercer como abogado y tuviera conocimiento de leyes, lo hacía más peligroso para la sociedad. El segundo factor fue esa envidia que fue creciendo en su interior al ver cómo Jimmy tenía más carisma y una chispa especial para relacionarse con las personas. Esa envidia fue tan grande que incluso no le mencionó las últimas palabras de su madre cuando falleció. Además, como ya les había mencionado antes, Chuck odiaba los atajos que Jimmy tomaba para obtener lo que quería, así que cuando se enteró de que éste se había convertido en abogado al estudiar a distancia en la Universidad Samoa Americana, se negaba completamente a considerarlo como un igual, ya que él se había esforzado mucho durante toda su vida para llegar hasta ese punto. Por eso consideró como un insulto el que su hermano le pidiera ser contratado como un abogado para su firma. Así que tomó la decisión de utilizar a Howard para decirle a Jimmy que no lo iban a contratar. De esta manera, Howard se vería como el malo de la película y él podía mantener intacta su imagen como el respetable hermano mayor. Si analizamos todos estos puntos, podemos decir que su verdadera enfermedad no era la hipersensibilidad electromagnética. Esta solamente era una especie de condición psicosomática que se presentaba en momentos específicos. La verdadera enfermedad de Chuck está más relacionada con la depresión, la falta de confianza en sí mismo y sus verdaderos sentimientos hacia Jimmy. Los primeros síntomas de la supuesta hipersensibilidad se dan después de la separación con su esposa Rebecca, y conforme su confianza en sí mismo se ve afectada, los síntomas van empeorando. Cuando Chuck no solamente es derrotado, sino también humillado por su hermano ante el colegio de abogados, esa depresión y falta de confianza en sí mismo se hizo más grande, ya que su reputación quedó completamente destruida. Y no conforme con eso, también tuvo que aceptar el hecho de que su firma ya no lo quería, y su mejor amigo le estaba dando la espalda. Al final, Chuck se da cuenta de que lo que siempre ha sentido hacia Jimmy en realidad es rencor y envidia, y al ver que ha perdido prácticamente todo en su vida, decide que es mejor terminar esto de una vez. Ya hemos visto a ambos personajes, y todos estamos de acuerdo en que Gustavo Fringe es un gran antagonista.
La forma tan fría y calculadora de llevar a cabo sus planes es magnífica. Esa capacidad de llevar una doble vida y de acercarse tanto a sus rivales como para que nunca sospechen de él es simplemente impresionante. De hecho, si no hubiera sido por la ayuda de Héctor Salamanca, probablemente él hubiera matado a Heisenberg. Pero, aquí es donde quiero aprovechar para decirles por qué no elegí a Lalo Salamanca como el antagonista de Better Call Saul. Tanto Gustavo como Lalo son criminales, capos de la mafia que llevan años en el negocio y que saben que tienen que ser despiadados e infundir miedo en las personas para siempre tenerlos bajo control. Así que las actitudes y conductas como las que nos muestran en la serie son las que se esperan de personajes así. Por esa razón, Chuck es un punto y aparte en ese sentido, ya que nunca te esperas que la traición venga de alguien tan cercano, que venga de tu misma sangre. Jimmy nunca se imaginó que aquel que le frustró tantas oportunidades y que incluso ideó un plan tan jodidamente perfecto para quitarle su licencia y tratar de enviarlo a prisión, fuera su propio hermano, porque se debe de tener la sangre muy fría y ser un psicópata como para hacer lo que Gus o Lalo hacen, pero se tiene que ser un auténtico hijo de puta como para conspirar tantas veces en contra de tu hermano después de todo el apoyo que te ha brindado y además que su último recuerdo de ti sean las palabras de que nunca te ha importado, sean ciertas o no. Ahora le toca a los personajes secundarios. Primero había pensado en elegir a uno de cada serie para también hacer esa comparación como en los puntos anteriores. Y los dos que había elegido eran Hank y Nacho. Pero la verdad, sentía que dejaba un gran vacío y que le faltaban muchísimas cosas a este apartado, ya que ambas series comparten muchos personajes muy icónicos y entrañables, de los que es necesario ver ambas historias para poder entenderlos completamente y conocer las decisiones que los llevaron hasta el punto en que los vimos en Breaking Bad. La verdad, es muy difícil decantarse solamente por uno de cada serie, y sería muy injusto para los demás el dejarlos afuera, ya que ambas historias cuentan con personajes secundarios que están perfectamente pensados y estructurados. Cada uno es innegablemente fundamental para la trama. Claro, hay algunos que son más importantes que otros, pero es que, aún así, ninguno aparece solamente para hacer relleno. Obviamente, aunque ya les dije que es injusto, hay casos en los que se tiene que hacer una excepción y tienen que ser mencionados sí o sí, como con Hank. Hank podríamos decir que es el verdadero héroe de Breaking Bad, aquel que, al igual que Walter, tiene un gran apego hacia su familia y siempre trata de hacer más de lo necesario para cumplir con su deber. Pero, como bien dijo Harvey Dent, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Otro caso que es obligatorio mencionar es el de Mike. Mike es uno de los personajes más interesantes, ya que cuenta con un sentido muy extraño de moralidad, en donde el honor es todo lo que importa en un mundo que carece de valores, y en el que se puede llevar una vida criminal sin que eso tenga que definirte como buena o mala persona, ya que eso lo definen únicamente tus acciones. Si analizamos el discurso de Mike y lo miramos bajo su contexto, tiene todo el sentido del mundo, ya que el ser un policía
no lo convertía inherentemente en una buena persona. Sus actos fueron los que lo convirtieron en alguien corrupto. En el caso específico de Mike, tengo que decir que la versión que nos muestran en Better Call Saul me gusta mucho más, ya que vemos su lado más humano, aquel que está completamente arrepentido y devastado por lo que desencadenaron sus errores del pasado, y que es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa con tal de ayudar a su familia para compensar la ausencia de su hijo. Como ya les dije, hay muchos y muy buenos personajes secundarios, pero creo que todos sabemos cuál es el mejor. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better Call Saul. Sin duda alguna, este es el mejor personaje secundario que he visto en una serie. Y sinceramente, después de ver todo lo que pasó en Better Call Saul, hace que sus escenas en Breaking Bad se sientan diferentes. Así que este punto se lo voy a dar a Breaking Bad. Hablemos de la trama de ambas series. Si partimos desde lo general hacia lo particular, ambas son bastante similares, ya que nos hablan de lo profundo que puede caer la moral de un individuo cuando se está completamente desesperado, en donde las malas decisiones llevarán a ese individuo a recorrer un camino oscuro lleno de dolor y sufrimiento. Como podemos observar, de manera general, la trama es prácticamente la misma para ambos casos. Aquí lo interesante es la perspectiva del individuo que recorre ese camino. En Breaking Bad, ese camino lo podríamos definir más como un abismo por el que vamos cayendo y sin poder detenernos, en donde las acciones de Walter son cada vez más crueles y despiadadas para poder cumplir con su objetivo que en realidad solamente sirve como un pretexto para creer que lo que hace no lo hace por placer. Aquí nos muestran lo violento e inhumano que puede ser el mundo criminal, en donde no importa lo duro, inteligente, fuerte o hábil que seas, al final, este te terminará destruyendo y cambiando para siempre. En Better Call Saul, ese camino es una pendiente por la que vamos bajando de manera lenta, pero con la misma profundidad que el abismo, en donde las constantes malas decisiones y errores de Jimmy representan cada paso que damos hacia lo profundo, pasos que poco a poco van cambiando su vida y le van quitando el color. Aquí no tienen prisa en demostrarnos lo mucho que Jimmy se ha adentrado en esa oscuridad. Solamente nos enseñan que hay más de una forma de llegar al mismo punto sin importar el tiempo que pase. Ambas series nos muestran lo peligroso, cruel y despiadado que puede ser el mundo del narcotráfico, en donde se puede obtener muchísimo dinero a costa de tu humanidad y muy probablemente de tu vida o la de alguien cercano. Si vamos observando la vida de cada uno de los personajes que se involucraron en el negocio de las drogas, podemos encontrar una constante, y es que ninguno tuvo un final feliz, ya sea porque perdieron a alguien importante en el camino, o porque ese mundo, que en realidad es un monstruo, los terminó devorando. Sinceramente, ambas son historias que me fascinaron bastante. Una es vertiginosa y violenta, mientras que la otra es sutil y devastadora. Por más que trato, no puedo decidirme por una en específico, así que en este apartado le voy a dar un punto a cada una. Ha llegado el momento del último punto de comparación, aquel que desempata este marcador y que es de los más importantes, ya que el final de una serie
puede hacer que toda la historia previa se vaya al caño o que grabe su nombre con letras de oro en la historia. Iniciemos con Breaking Bad. El final de esta serie lo podríamos dividir en dos partes. El primero sería en Ozymandias, donde observamos el fin de Walter White al perder prácticamente todo por lo que vivía, y en Felina podemos ver el final de la historia de Heisenberg. Durante los meses que ha estado encerrado y solo en la montaña, Walter solamente ha pensado en la forma de cómo poder entregarle el dinero que le queda a su familia, pero al ver que estos lo odian y nunca van a aceptar ni un centavo de él, decide que no tiene sentido seguir escondiéndose y opta por entregarse. Pero son las últimas declaraciones de Gretchen y Elliot las que encienden esa última brasa que lo lleva a tener un último objetivo, el de manipularlos para saber que podía dejarle un futuro más prometedor a su familia. Al haber concluido esa tarea, Walter estaba listo para aceptar su destino, pero en ese momento se da cuenta de que aún falta algo, y es cerrar ese círculo de muerte y destrucción que inició cuando se convirtió en Heisenberg. Primero, pensó que Jesse lo había traicionado y ahora trabajaba con los neonazis, pero al ver que él estaba sufriendo un destino peor que la muerte, se dio cuenta de que también había sido una víctima que fue arrastrada por la ambición de poder y control de Heisenberg. Así que la única manera de poder remediar al menos un poco las cosas es devolviéndole su libertad y sacarlo para siempre de ese círculo. Al final, Walter sabe que está a punto de morir y recorre por última vez ese lugar que le recuerda el camino que eligió y que lo hizo sentir vivo nuevamente. En Better Call Saul, el final nos habla sobre la verdadera redención. Saul Goodman, o mejor dicho, Jimmy McGill, se da cuenta de que nunca aceptó los errores que cometió durante tantos años, llegando incluso a creer que no tenía la culpa por todo lo que sucedió con Chuck, Howard, Kim, Hank y tantos otros personajes que murieron o salieron seriamente afectados debido a su ambición. Pero al enterarse de que Kim confesó lo sucedido con Howard, algo en él se enciende y comienza a recordar viejas conversaciones que tuvo con Mike y Walter acerca de sus remordimientos y que fueron inspiradas por un libro que leía su hermano Chuck. En ese punto, Jimmy decide terminar con el legado de Saul Goodman y confesar su verdadero papel en el imperio que creó con Heisenberg, mostrando además un profundo remordimiento por haber destruido las vidas de Howard y de su hermano. Y es que, a pesar de que fueron bastante ojetes con él, no se merecían el destino que tuvieron. Esa última declaración en el tribunal permite que Jimmy por fin pueda liberarse de las cadenas que lo atan a seguir siendo Saul Goodman. Y aunque al final esto lo lleva a tener que cumplir una larga condena en prisión, Jimmy por fin encuentra la libertad y la paz en su vida, dándonos un final sumamente poético y cargado de gran emotividad. Ambos finales son magníficos, dignos de dos series que siempre estuvieron a la altura y que constantemente superaban nuestras expectativas. Si pudiera, le daría el punto a ambas para que esto terminara en un empate, pero tengo que decidirme por una. Y la verdad es que a mí me fascinó bastante ver ese lado tan humano, tan lleno de remordimiento, tristeza y arrepentimiento que vimos en Better Call Saul. Esos últimos flashbacks con Walter, con Mike, con Chuck, el ángulo de la cámara que enfoca el letrero de salida cuando se refiere a su hermano, la manera en la que dice ese último "It's showtime"
haciendo referencia a que hará uso de su magia por última vez, es tan jodidamente poético y perfecto que sin duda fue la manera más épica de concluir con todo el universo que comenzó con Breaking Bad. Sé que a muchos no les va a gustar, pero es mi opinión y sinceramente me parece que Better Call Saul entiende mejor y apela más a la verdadera naturaleza humana, a esa constante escala de grises que significa la vida. Tal vez carece de esa acción que tanto caracteriza y llena de tensión en Breaking Bad, pero te relata de mejor manera esa desesperación y profunda caída moral que puede tener una persona. Además, si lo analizamos bien, Walter nunca se arrepintió de lo que hizo. Era bueno en lo que hacía. Le gustaba. Tal vez hubiera cambiado algunas cosas de su pasado como lo que ocurrió con Grey Matter, pero no cambiaría lo que logró, lo que hizo y la manera en cómo se sintió vivo nuevamente cuando se convirtió en Heisenberg, mientras que Jimmy sí estaba arrepentido por todo ese camino que tuvo que cruzar y el daño que provocó al elegirlo. Por ende, considero que Better Call Saul es un poquito, por una diferencia casi imperceptible, mejor que Breaking Bad. Sé que unos cuantos estarán de acuerdo conmigo con el reconocimiento que le di a Better Call Saul. Muchos pensarán que Breaking Bad es mucho mejor que su spin-off. Y otros tantos dirán que son productos que no se deben de comparar y al contrario, se complementan. Y sí, se complementan entre sí, pero inconscientemente también los comparas en ciertos momentos o aspectos. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Si te gustó esta comparación, no olvides dejar tu like y compartirla para que muchas personas la puedan ver. Además, si se puede, también estaría genial que te suscribieras. Eso me ayuda bastante para seguir creando contenido. Ahora sí, nos vemos, cuídense mucho. Bye.